Cámaras y micrófonos espías, entre la controversia y la fascinación. Saludos, yo soy Daniel Pérez y el día de hoy me gustaría compartir información muy interesante con todos ustedes, sobre todo con las personas que trabajan en áreas de investigación, inteligencia, contrainteligencia, seguridad, vigilancia, seguridad privada, entre otras áreas. Y hoy tengo la gran oportunidad de que me acompañe el ingeniero Alberto Gil, director de Chameleono Análisis e Investigaciones. ¿Cómo estás, Alberto? Me gustaría hablar contigo sobre las cámaras para abordar un poco más profundamente. Y quisiera hacerte una pregunta muy directa. ¿Por qué crees tú que las cámaras y los micrófonos espías hoy en día son un tema muy controversiales, pero a su vez muy fascinantes? Muchas gracias por la oportunidad, Daniel. Esperamos abordar este tema de una manera bastante amplia y profesional en esta oportunidad. Siendo bastante concreto y respondiendo a tu pregunta, creo yo que es un tema fascinante y controversial a la vez porque se puede utilizar tanto para el bien como para el mal. Claro. Los micrófonos y las cámaras espías, ocultas o camufladas, como se le llamen, al día de hoy constituyen un arma de doble filo. Inicialmente, cuando fueron desarrollados para propósitos de seguridad, investigación, inteligencia, contrainteligencia. Pero paralelamente estaban también los malos viendo cómo lo implementaban y empezaron a realizar actos que violentaban la privacidad de las personas y aprovechaban esa información para cometer extorsiones o con beneficios de carácter criminal. Este tema le parece a la gente bastante interesante o le causa mucha emoción porque, bueno, el mundo del espionaje y contraespionaje es un tema como bastante underground, ¿sabes? Sí. A lo cual no todo el mundo tiene acceso. Claro. Y las personas que normalmente tienen acceso a ello trabajan con un nivel de tecnología bastante exclusivo y están en situaciones de peligro, pero que a la vez son bastante fascinantes. Claro. Y tras cámara me decías que los dispositivos de video y escucha ocultos datan del siglo XIX y me parece muy interesante y me gustaría que tú como profesional o experto en seguridad y tecnología nos contaras un poco más de eso y también añadiendo una pregunta, ¿por qué crees tú que hoy en día es tan fácil conseguir este equipo, ¿no? Las cámaras espías, los micrófonos, los puedes conseguir en cualquier página de internet, o sea, se ha vuelto muy común verlas. ¿Por qué crees que ha pasado eso? Mira, Daniel, la historia de las cámaras y los micrófonos espías se remonta muchos años atrás y su evolución ha estado estrechamente ligada al desarrollo de la electrónica, computación y las telecomunicaciones. El uso de las cámaras espías se puede rastrear desde el siglo XIX, cuando se comenzaron a utilizar este tipo de dispositivos primitivos que eran bastante básicos para capturar imágenes de forma encubierta. Uno de los primeros ejemplos conocidos es la cámara de detective, que se inventó en el año 1861 por el inglés Thomas Hutton, que era una cámara que permitía tomar fotografías sin ser detectado y su uso principal estaba destinado a periodistas y detectives. La tecnología empezó a avanzar y las cámaras y micrófonos de espías se hicieron más sofisticados. La Segunda Guerra Mundial dio apertura a que se empezaran a miniaturizar este tipo de dispositivos para que fueran utilizados de manera más encubierta, ocultos en aparatos de uso cotidiano como bolígrafos, cajitas de cigarrillo y ese tema. Ya para la década de 1960 y el advenimiento de los circuitos integrados, los micrófonos espías comenzaron a ganar bastante popularidad y se empezaron mucho a utilizar para operaciones encubiertas porque era bastante útil para ese ámbito y también se empezó a utilizar en el ámbito empresarial. Con el tiempo las cámaras, micrófonos y espías se hicieron aún más pequeños y accesibles al público en general. En 1980 la miniaturización de componentes electrónicos permitió la creación de dispositivos aún más pequeños. Y los avances tecnológicos llevaron que el desarrollo de estos equipos ya se pudiera trasladar al campo inalámbrico, ¿sí? También tiene mucho ahí que ver con el desarrollo de las baterías que permitieron la portabilidad de estos equipos. Ya en el siglo XXI, con la aparición de tecnologías
como Wi-Fi y el 4G. Se pueden ahora utilizar los micrófonos y cámaras con sistemas de transmisión en tiempo real. También la miniaturización de las unidades de almacenamiento permite que la información viva en el equipo y se pueda almacenar un volumen bastante amplio en un aparato bastante pequeño. Y ahora que como se pueden conectar también a internet, se permite enviar la información a la nube, lo cual le da una capacidad de gestión más avanzada. Claro. Pues, en pocas palabras, y para no ahondar mucho en el tema, es todo lo que te puedo decir sobre la evolución histórica de estos dispositivos. Y Alberto, dada la creciente preocupación por la privacidad, ¿tú crees que las leyes actuales son suficientes para protegernos en la privacidad? ¿Y existe algún vacío legal? Mira, yo soy ingeniero, yo no soy abogado. Sin embargo, me he documentado un poco en el tema. Al menos acá, en el caso de México, porque cada país tiene una legislación distinta, exactamente. Yo sé que acá en México el uso de dispositivos de visión y escucha, tanto espía como los convencionales que todo el mundo conocemos, está regulado por la Ley de Protección Federal de Datos Personales y en posesión de particular. Tiene un nombre bastante largo, ¿va? Bastante. Y es medio complicado allí de aprender exactamente. Esta ley y también el Código Penal Federal establece cuál es el tratamiento de datos personales que se le tiene que dar a la información que los propietarios de las cámaras y administradores de la información registren, tanto sonidos como imágenes, ¿verdad? Lo principal que dice esta ley es que si tú vas a capturar datos, imágenes, video, audio, esta debe contar con el consentimiento expreso de las personas involucradas a menos que exista una excepción legal. Lo que quiere decir esto que una cámara espía o no, un micrófono espía o no puede utilizarse sin el consentimiento de las personas involucradas. Es decir, esto está prohibido. ¿Ves? Sin embargo, sé que este tema del consentimiento tiene algunas lagunas legales que muchos aprovechan allí, ¿no? Creo que los abogados, que son bastante buenos, ¿sí?, pueden aprovechar este tema que no queda claro. Sin embargo, mira, te voy a nombrar algunos puntos que son importantes conocer, ¿no? Primero, tú tienes que informar a los empleados o visitantes sobre la existencia de cámaras o micrófonos espías y para qué las vas a utilizar. Lo segundo es que tienes que obtener un consentimiento informado de los empleados o visitantes que tú estás vigilando. Y dice, a menos que exista una excepción legal que la ley permita. Sí. Que es de lo que te hablaba hace ratito. Tú tienes que también limitar la cantidad de almacenamiento de imágenes y archivos de audio y tienes que darle el de resguardo de seguridad correspondiente para que el uso que le vayas a dar sea acorde al que tú estás mencionando en el consentimiento. ¿Sí? Y ya cuando no lo uses, tienes que eliminarlo también de manera segura. Y Alberto, conociendo ya las implicaciones legales, tanto sus lagunas como los riesgos, y sabiendo un poco de su historia, ¿cuáles son las consideraciones técnicas que debo tomar yo o las personas si queremos usar ese tipo de dispositivos ocultos? Mira, lo primero que hay que definir a la hora de comprar una cámara o un micrófono espía es la misión. Una misión, en términos de inteligencia y contrainteligencia, es parte de un esfuerzo generalizado que se hace para recopilar información estratégica o táctica. También se hace para evaluar amenazas, riesgos y tomar decisiones informadas y proporcionar apoyo en torno a la toma de decisiones más grandes. Una misión requiere una planificación bastante cautelosa, coordinación, definición de herramientas de tecnologías especializadas que se van a implementar. Y bueno, también el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables en cada caso. Yo le digo a veces a mis clientes cuando me preguntan, oye, ¿cuál compro? Y dice, bueno, a veces ni siquiera es necesario, digo, una cámara. A veces tú lo que necesitas es un micrófono, con tu celular basta. A veces
no necesitas una videocámara, lo que necesitas es tomar fotografías. Entonces, vaya, en este tema, a mi criterio, hay que realizar la selección más simple en función del objetivo de la misión. Claro. ¿Sí? Si tú necesitas escuchar, pues entonces necesitas un micrófono, no necesitas una cámara con capacidades audiovisuales y transmisión en tiempo real y bla, 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 y todo ese tema. Si tú lo que necesitas es una fotografía, pues no necesitas tampoco una videocámara, no necesitas enredarte tanto. Si al analizar la transmisión se concluye que la manera más fácil, fiable, segura, económica y rápida es un dispositivo espía oculto de escucha, visión o visión y escucha de manera simultánea, pues hay que considerar una serie de parámetros que les voy a explicar a continuación para realizar una adquisición muy adecuada, ¿sí? Lo primero, necesito foto, audio, video sin audio, video con audio. Eso es lo primero que hay que preguntarse. Sí. ¿Verdad? Para seleccionar dispositivos adecuadamente. Lo segundo es, ¿cuál es la autonomía energética que necesito? ¿Va a estar conectado a la batería o conectado a la corriente eléctrica convencional? ¿Cuánto tiempo debe operar el dispositivo para poder generar la evidencia o producto de inteligencia que yo necesito? ¿Sí? Respondidas esas dos preguntas, ahora decimos, bueno, ¿qué nivel de calidad o audio o video requiero? Y ahí nos adentramos a parámetros más técnicos como la resolución, los frames por segundo, la fidelidad del audio, el nivel de compresión, etcétera, que para eso es bueno asesorarse un poco. Luego el otro, ¿cuál es el método de acceso a la información recabada? ¿Es suficiente con que se almacene en una tarjeta de memoria local? Luego vengo yo la saco, la conecto en una computadora. ¿O se requiere monitorear en tiempo real y capturar la información en un dispositivo remoto? Eso es bastante importante. Uno que tiene que ver mucho con la seguridad es cuáles son las condiciones de instalación. ¿Qué tanto tiempo tengo yo para instalar? ¿Me puedo enfrentar con elementos de riesgo o no? ¿Sí? Claro. Y si me voy a enfrentar con elementos de riesgo, pues tengo que tener un plan A y un plan B por si acaso me descubren o me descubren y SST. Y por último, es ya teniendo la información, pues ¿qué voy a hacer con la información? ¿Es un tema legal? ¿Es un tema de investigación? ¿La información requiere una cadena de custodia? ¿Se requiere de un notario para tipificar cómo se realizó todo el proceso de captura de la información y darle la validez correspondiente? Etcétera. Pero bueno, esos son los parámetros y como digo siempre, pues hay que considerar bastante bien los temas de seguridad porque este tipo de misiones normalmente tienen su riesgo. Y Alberto, aprovechando tu experiencia, quisiera plantearte algunos casos muy comunes de los que tengo conocimiento y que me pudieras decir cómo solucionarlo con este tipo de dispositivos. ¿Qué te parece? Oh, está bien, adelante. Mira, te escucho. A ver, plantéame el caso. En la oficina está José y María. Usted es el jefe de María, ¿ok? Sin embargo, María se ha quejado en recursos humanos de que él la acosa, le dice cosas de su color de piel, su aspecto, su forma de decir. Sin embargo, en recursos humanos no saben cómo saber si esa información es verídica, ¿no? Vaya, no hay una evidencia que pueda... Exacto. O no hay algo con... acusar a José. Claro. Ok. ¿Cómo podría solucionar eso? ¿Qué me conviene? ¿Una cámara? ¿Un micrófono? ¿O cómo podría...? Tú sabes. Sí, bueno, mira. Así como lo planteas, si en la oficina nada más están José y María o hay más personas. No, solo está José y María. Ok, entonces es muy fácil distinguir entre la voz de José y entre la voz de María. Claro. ¿Correcto? Bueno, siendo la directiva la que emprendería esta investigación, pues lo veo un caso bastante fácil. Se pudiese utilizar un micrófono de este tipo, que es un micrófono espía o un micrófono oculto, con capacidad de transmisión Wi-Fi y almacenamiento local. Todo eso lo hace esta cosita. Sí. Esto se configura con un teléfono o una computadora, se coloca en el sitio, se puede colocar, puede ser en un tomacorriente o en un regulador de energía o en una regleta eléctrica, y el rango de escucha es bastante amplio, ¿verdad? Puede asignarse a un operador de seguridad que capture la evidencia y haga un resumen de cuando un hecho
discriminatorio contra María ocurrió, o bien puede almacenarse de manera local, y ya que ninguno de los dos está en la oficina, vas, retiras el micrófono, sacas la tarjeta de memoria, la conectas a la computadora y empiezas a escuchar la información. La verdad, este tipo de dispositivo es bastante fácil de configurar. No consideraría yo una cámara porque la instalación de una cámara es un poco más compleja, ¿me entiendes? Sí, me imagino. Requerirías un ángulo de visión, colocarle en un punto que garantice la conectividad eléctrica y ese tema. Y hasta cierto punto la cámara siempre tiene un lente que necesita estar viendo direccionado hacia donde tú quieras capturar. Sí. Entonces es un poco más difícil. Para este caso en particular que tú me planteas, un micrófono espía es la solución. Claro. Y sencillito, ni siquiera en teoría debería ser que puedas escuchar en tiempo real. Sí, pues. Vas, Sacar las grabaciones por la memoria. escuchas y ya lo hace así. Un problema resuelto de una manera muy sencilla con un tipo de aparato hecho. Claro. Oye, muy bien, y muy interesante cómo, sabiendo la misión, puedes saber qué artefacto te conviene más, si una cámara o un micrófono. Sabiendo ya que el micrófono te sirve para ciertas misiones, para una cámara, ¿cómo podría ser? Te planteo esta situación. En una tienda donde todos los empleados son de confianza, de muchos años, nos conocemos muy bien, amigos, lo pongo graf, ¿no? Tienes de 5 a 8 empleados, de 5 a 10 empleados, y sin embargo, se te están perdiendo las cosas en el almacén. Sí, y en el almacén, ok. Donde nadie más tiene acceso más que tus empleados. Ok. Algún tipo de robo hormiga, algo de pequeña cantidad. Sí, pequeñas cantidades, pero sin embargo te terminan afectando. ¿Hay cámaras en el almacén? No. Ok. Ahora, en el almacén también hay puntos muertos. Claro. Oh, ya. Hay cámaras, pero hay puntos muertos en algunas partes del almacén. Sí. Ok. ¿Qué planteas tú? O sea, ¿qué solución podrías darme a este? Bueno, mira. En este punto tú necesitas ver quién está cometiendo el ilícito. Y yo me imagino que quizás el gerente o el interesado no quiere colocar más cámaras porque lo que quiere es descubrir cuál es la persona que está traicionando su confianza. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Si pone cámaras normales, quizás la gente ya se va a sentir cohibida y no lo va a volver a hacer. Pero el fin como tal de la investigación, supongo yo, va a ser lo que me plantea, que es ver quién es esa persona que está traicionando tu confianza. ¿Quién se está robando? Exactamente. Entonces, bueno, allí la mejor solución son cámaras ocultas. Sí, son cámaras ocultas. Pero yo siempre le digo a mis clientes que cuando se va a adquirir una cámara oculta hay que asegurarse que la calidad de la misma sea bastante óptima, porque los periodos de grabación requeridos para un caso como este tipo son de bastante tiempo. Existen cámaras en el mercado que son bien sencillitas, pero la inestabilidad es bastante alta y fracasa tu misión porque tienes que estar más pendiente de la cámara que de cualquier otra cosa que no se vaya a caer, ¿no? Sí. Esta, por ejemplo, que está acá, tuvo una cámara, mira, con un lente bastante pequeño, ¿sí? Una muy buena calidad y te diría yo que es de las más estables que conozco, el que es metálico. Puede transmitir la información vía Wi-Fi o 4G. Para este caso, para ahorrar dinero y para hacerlo más estable, se puede utilizar la misma red Wi-Fi que hay allí en el almacén. Y ocultar el lente es bastante sencillo, porque si ves, es bastante pequeño, Sí. pero la calidad es bastante significativa, ¿sí? Entonces, para ese caso que me planteas, la instalación de varias cámaras de este tipo te pudiese solucionar el problema, pues te puede proporcionar el dato de la persona que está cometiendo el ilícito, pues. Es bastante fácil de ocultar, bastante estable, se puede conectar con una batería para que duren días, o bien se puede conectar con un adaptador a la red eléctrica del negocio. Obviamente hay que evaluar las condiciones del almacén. Existen zonas donde es bastante fácil esconder una cámara y existen otras donde es muy difícil por las características de un entorno, las características del lugar. Y normalmente eso es un reto que un asesor o una empresa que lo sepa hacer muy bien te puede dar el dato bastante preciso para que no falle. Bueno, me parece muy interesante el tamaño del lente porque de verdad es muy pequeño e incluso la carcasa también es muy pequeña y tal vez me imagino
que son caras, ¿no? O de cuánto. No. Esta cámara se puede adquirir por un precio aproximadamente de 3.000, 3.500 pesos. Esta también tiene un uso bastante generalizado por el tamaño del lente, el largo del cable. Cuando ya la quieres usar de manera personal, o la quieres esconder en alguna parte de tu cuerpo, en un botón o algo así, la colocas en el bolsillo, en la parte de atrás o de tu chamarra y eso. Y te proporciona datos bastante buenos. Además, me faltó mencionar que también esta cámara recoge audio. O sea, recoge audio y video. Sí, recoge audio y video. Ya sabes, algunos para periodistas de investigación que hacen investigaciones en campo y eso, esta cámara es muy conveniente. Es muy conveniente, bastante buena. Luego, si me lo permite, hacemos algunas secciones de video con pruebas reales, ¿no? Sería bastante bueno mostrarle a todo el público el funcionamiento como tal. Sí, nos encantaría ver la manera en que funcionan las cámaras espía para que toda la gente tenga conocimiento de ello. ¿Y cómo se le puede sacar provecho? Claro. Pero ya sabes, siempre es acorde a la misión. Siempre acorde a la misión. Bueno, y ya para terminar, Alberto, ¿podrías hablarnos rápidamente un poco de todos estos juguetes, cámaras, micrófonos que traes contigo hoy? Sí, mira, traje para mostrarle acá al público la variedad de micrófonos, cámara o adecuaciones que se pueden hacer. Y como te digo, como insisto tanto, ¿no? Sí. Se debe hacer acorde a la misión, ¿verdad? Por ejemplo, aquí voy a mostrarte ante esta cámara. Este es un bolígrafo muy popular con una cámara espía en este punto. Tiene aquí su propio almacenamiento local. Ok. Y sirve, en teoría, para hacer ¿cómo te diría? Misiones rápidas, ¿no? Sí. Misiones como de 30 minutos, 1 hora o algo así. Claro. Esto es de venta muy popular, se puede conseguir en internet. Está, por ejemplo, esta cámara con micrófono que está escondida en un cargador de teléfono, se conecta a la corriente, se configura mediante una aplicación, pero la calidad de video de esta cuestión es bastante baja, bastante limitada, ¿no? Inestable. Es un poquito inestable. Yo diría que sirve para una misión corta de un día, mediodía o algo así. Pero dejarla frecuentemente, al menos no es de mi confianza. Una de mis favoritas es esta, de la serie Matecan. Es una cámara con micrófono, trae su batería, conectividad 4G, conectividad Wi-Fi. El key es metálico y te da una muy buena estabilidad. Y este tipo de lentes es intercambiable según el ángulo que tú requieras, ¿no? Puedo utilizar un lente más grande, un lente más pequeño, pero a mí me gusta bastante. Una cámara 4K de alta definición y a 30 FPS. Sí, muy bien. Este es el micrófono que estuvimos viendo hace rato, micrófono Wi-Fi, la verdad, de los más estables y mejores que conozco. Este tipo de cámaras que tenemos acá, por ejemplo, estas son cámaras tipo FPV, que funcionan con radiofrecuencia y requieren un receptor. El hecho de que el lente sea grande, pues implica también esa parte de ingeniería donde tú la vas a esconder. ¿Me explico? Sí. Vaya, el hecho de camuflarla va acorde a la misión y acorde al entorno. O sea, no porque sea grande quiere decir que ya no es espía o no es oculta, ¿no? Claro. Sino ya ahí tiene mucho que ver la habilidad de la persona que le vaya a dar el camuflaje requerido y el tipo de misión, ¿sí? Sí. Por ejemplo, este es un micrófono de CCTV bastante bueno y de un rango bastante amplio, pero que requiere toda una infraestructura convencional de circuito cerrado de televisión para funcionar. Sin embargo, como ves, el micrófono es bastante pequeño y se puede esconder fácilmente. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, ya esto es algo más grande y más profesional. Normalmente se usa para cajeros electrónicos o ese tipo de cuestiones así. El lente es muy pequeño, pero esto es de lo más estable que existe en el mercado. De la marca, de una marca muy popular de cámara, ¿sí? Hay otro tipo de microcomputadoras que se están haciendo muy de moda y según el nivel de conocimiento técnico, donde tú puedes desarrollar tu cámara o micrófono acorde a tus propias necesidades, ¿sí?
Puedes utilizar micrófonos de diferentes tipos y conectarlos acá, como por ejemplo esto o estos que están acá, que son micrófonos muy buenos. ¿Sí? Cámara. Estos son microcomputadoras, pues, ¿no? Sí. Ya tú haces tu propio desarrollo en función de lo que tú vayas necesitando. Este tipo de lente o este tipo de cámara, igual aquí tiene un pequeño micrófono, funciona vía USB o conectándolo a una como de este tipo que mostramos hace rato, ¿sí? Sí. Que tiene este pequeño lente, pero aquí ya tiene otro tipo de lente acá. El tipo de conexión es la misma. Tenemos estas que son un poco más grandes, con zoom, cámaras un poco más sofisticadas. Pero estas normalmente ya son para misiones en la calle, donde tú la quieres esconder en un vehículo, en una moto, en una bicicleta. ¿Sí? Sí. Existe, como le decía, una oferta de cámaras y dispositivos bastante amplia. Y hay que documentarse bastante para seleccionar la adecuada, acorde a la finalidad y a la misión. Pero bueno. Y estoy viendo que nos traes un muy buen ejemplo sobre el planteamiento que te hice de recursos humanos, porque me dices que en este multicontacto hay un micrófono escondido, pero sin embargo, pues para mí me parece una regleta común. Sí, mira, como te decía, el tema de la no alteración del entorno es un punto que hay que considerar bastante a la hora de camuflar. Esto pasa muy desapercibido porque en una oficina o en algún entorno doméstico, Claro. una regleta eléctrica o multicontacto es algo de uso muy común. Aparte de ello, el hecho de que esto para funcionar siempre requiere estar conectado a la corriente eléctrica, te da una garantía de continuidad de funcionamiento. ¿Sí? Te da una garantía de continuidad de funcionamiento. Entonces, normalmente en lámparas, en multicontactos, en reguladores eléctricos, en cargadores, son los sitios ideales por ese tema donde normalmente se esconden las cámaras y el micrófono. Bueno, y quiero agradecer mucho al ingeniero Alberto Gil por haber estado con nosotros hoy, Muchas gracias a ti por la invitación. compartir tu información con todos ustedes. Y si quieren que hagamos un video de alguna cámara o micrófono más a fondo, pueden decirnos en los comentarios y con mucho gusto los vamos a leer. Muchas gracias.